Buenas tardes chicos, vamos a comenzar con el video 1 de física. Vamos a trabajar fuerza, trabajo y energía. Ajá. Esto es lo que sigue de la clase que tuvimos el lunes pasado. Hay que decir también que todo lo que está en la presentación lo vamos a ir anotando y vamos a ir armando apuntes, ¿ok? Ya viene todo bien digerido y bien resumido, ¿ok? Entonces, nuestro primer concepto es fuerza. Fuerza es una cantidad vectorial capaz de modificar el estado de reposo o movimiento de un cuerpo o deformarlo. Habíamos quedado que una cantidad vectorial es aquella que tiene magnitud, dirección y sentido. Ajá. Tiene que tener esas tres propiedades para que sea una cantidad vectorial. ¿Ok? Entonces, un ejemplo muy rápido de algún objeto puede ser un auto. A ese automóvil no se mueve hasta que nosotros le apliquemos una fuerza. Ajá. Dependiendo de esta fuerza, es el movimiento, la velocidad que va a tomar ese objeto. Más adelante vamos a ver fórmulas que nos van a permitir calcular tanto la fuerza, la masa o la aceleración de ese objeto. Por otra parte, un ejemplo de un cuerpo deformado podría ser una plastilina. Al yo aplicarle fuerza a una plastilina, ésta se va deformando dependiendo la fuerza que yo le haya aplicado. ¿Okay? Se representa con una flecha y se mide en newtons. Ajá. Vamos a manejar puros newtons en fuerza. Bien, tenemos la primera ley de Newton, ley de la inercia. Todo cuerpo en movimiento o reposo conserva ese estado a menos que una fuerza externa lo altere. Es decir, que si yo tengo, por ejemplo, una goma y esta está de manera inerte, o sea, no se mueve, a eso le vamos a llamar inercia, cuando un objeto no se mueve, este jamás se va a mover hasta que yo le aplique una fuerza. Ajá. Eso quiere decir la primera ley de Newton. ¿Okay? No se mueve hasta que yo le aplique una fuerza. Bien. De allí nosotros pasamos a lo que es la segunda ley de Newton. La segunda ley de Newton nos dice: la aceleración que experimenta un cuerpo o objeto es directamente proporcional a la magnitud de la fuerza que actúa sobre él e inversamente proporcional a su masa. ¿Qué es esto? Yo tengo un cuerpo en aceleración. Ajá. La aceleración de ese cuerpo va a depender de la fuerza que yo le haya aplicado. Es proporcional. La aceleración es proporcional con la fuerza y también es inversamente proporcional con la masa. ¿Ok? Aquí abajo tenemos la fórmula. Si yo me aprendo la fórmula que tengo en esta parte de aquí, aceleración es igual a fuerza sobre masa. Eso entonces yo me puedo evitar el concepto si yo me aprendo la fórmula. Aceleración es proporcional a la fuerza e inversamente proporcional a la masa. Si yo me aprendo la fórmula, ya no es necesario aprenderme el concepto. O bien, me aprendo el concepto y ya después de allí puedo sacar la fórmula. Ajá. Bien, tenemos aquí que si yo despejo la fuerza que tengo de este lado, despejo la masa está dividiendo. Ajá. La masa está dividiendo. La puedo despejar y va a pasar multiplicando como lo tengo en esta parte de aquí. Ajá. Despejando las fuerzas y la masa se obtienen las siguientes fórmulas. Fuerza es igual a masa por aceleración y masa es igual a fuerza sobre aceleración. Para aprenderse estas tres fórmulas hay otra manera más sencilla. Ajá. Lo vamos a ver ahorita en la tercera ley de Newton. Entonces, de este lado tenemos nosotros la tercera ley de Newton. ¿Ah? La tercera ley de Newton me dice que a toda acción va a corresponder una acción. Es decir, esta ley establece que para toda fuerza de acción existente, una reacción de igual magnitud pero en sentido opuesto. Es decir, si yo tengo, por ejemplo, dos canicas, ¿ah? Estas dos canicas chocan entre ellas o impactan entre ellas. Eso significa que al momento de que choquen, cada una se va a llevar una fuerza en sentido opuesto y las dos se van a ir en caminos diferentes. Chocan primero y después rebotan en caminos diferentes con una fuerza de igual magnitud, pero en un sentido opuesto al original. Ajá. Ok. Bien, ahora, de las fórmulas que habíamos visto en la diapositiva pasada, tenemos ahora este triángulo. Ajá. En el otro triángulo teníamos velocidad por tiempo, es uno que nosotros habíamos visto en la clase pasada. En este caso ahora voy a tener fuerza, voy a tener masa y voy a tener aceleración. Es decir, que si yo quiero calcular la masa,
voy a tapar la masa de este lado. Si yo quiero calcular la fuerza, tapo la fuerza y entonces la fuerza va a ser igual a masa por aceleración. Si yo tapo la masa, voy a obtener fuerza entre aceleración. Si yo tapo la aceleración, voy a obtener fuerza sobre masa. Lo mismo que el triángulo de la clase pasada, pero ahora con estos tres nuevos conceptos, para que yo pueda calcular la masa, la fuerza y la aceleración. Ahorita vamos a hacer varios ejemplos de cada uno de ellos, ¿ok? Entonces, tenemos el primer problema. El primer problema dice así: sobre una caja de 60 kilogramos actúa una fuerza de 300 newtons. ¿Qué aceleración le proporcionará la fuerza a la caja? Entonces tenemos los siguientes datos. Masa es igual a 60 kilogramos, fuerza es igual a 300 newtons y me están pidiendo la aceleración que le proporciona la fuerza a esa caja. Entonces yo voy a utilizar la fórmula aceleración es igual a fuerza sobre masa. ¿Ok? ¿Cómo obtuve esa fórmula? Por medio de nuestro triángulo. Si yo tapo la aceleración de este lado, que tengo yo aquí, si yo la tapo, obtengo fuerza sobre masa, ¿ok? Que es la fórmula que tengo aquí. Entonces realizo la sustitución, la aceleración, y voy a obtener 300 newtons sobre 60 kilogramos. Eso me va a dar la aceleración. 300 entre 60 es igual a 5 metros sobre segundo al cuadrado. Recuerden, la aceleración se mide en metros sobre segundo al cuadrado, ¿ok? Entonces, con este triángulo, si yo me lo aprendo, puedo sacar cualquiera de las tres cosas que me pidan. Lo vamos a ver en el siguiente ejemplo. En el siguiente ejemplo tenemos ahora este problema. Dice así: Rodrigo acelera su bicicleta a razón de 0.8 metros sobre segundo al cuadrado, bajo la acción de una fuerza de 64 newtons. ¿Cuál es la masa de ambos? Entonces, como datos tenemos primero la aceleración, que es 0.8 metros sobre segundo al cuadrado, y la fuerza, que son 64 newtons. Nos están pidiendo la masa de ambos. ¿Ok? Entonces la masa es el dato que yo no conozco. Nuevamente utilizo la fórmula masa por aceleración, y aquí el problema me dice que yo lo puedo despejar, pero yo puedo calcularlo también con mi triángulo. Me están pidiendo la masa, entonces tapo la masa que tengo aquí abajo, y ¿qué es lo que me queda? Fuerza entre aceleración, que es la fórmula que tenemos de este lado. ¿Ok? Entonces, masa es igual a fuerza entre aceleración, lo que significa que la fuerza, que son 64 newtons, yo las coloco en la parte de arriba y la aceleración la coloco en la parte de abajo. ¿Ok? Esto me quedaría entonces de la siguiente manera: 64 newtons quedaría en la parte de arriba y la aceleración, que sería 0.8, iría en la parte de abajo. ¿Ok? Realizando la división me va a quedar a mí 80 kilogramos. La masa se mide en kilogramos, acuérdense. ¿Ok? Nuevamente con este triángulo. El triángulo me permite hacer las operaciones, conocer la fórmula que yo necesito. Si yo tapo la masa, obtengo fuerza entre aceleración, que es lo que tengo de este lado. Si yo quisiera calcular la aceleración, tapo la aceleración y obtengo fuerza entre masa. Si yo quisiera calcular la fuerza sería masa por aceleración. ¿Ok? Bien, de ahí entonces vamos a la siguiente diapositiva y tenemos este otro problema. Un automóvil de 1200 kilogramos se acelera a razón de 3.5 metros sobre segundo al cuadrado. ¿Cuál es la magnitud de la fuerza que lo acelera? Nos están pidiendo la fuerza. Como datos podemos ver que tenemos la masa y que también tenemos la aceleración. Eso lo colocamos como datos: masa, aceleración, y nos están pidiendo la fuerza. Entonces, yo utilizo la fórmula, la puedo sacar del triángulo. El triángulo me dice que me están pidiendo la fuerza, entonces tapo la fuerza y ¿qué me queda? Masa por aceleración. ¿Ok? Entonces, la fuerza, si yo la tapo, obtengo masa por aceleración. Sustituyendo en nuestra fórmula, entonces me quedaría que la masa es igual a 1200 y la aceleración yo la colocaría de este lado como 3.5 metros sobre segundo al cuadrado, que es lo que tenemos de este lado. Si yo realizo la operación, la multiplicación, voy a obtener 4200. Recordemos que la fuerza que me están pidiendo de este lado se mide en newtons. Fuerza es igual a 4200 newtons. Esa sería la respuesta
de nuestro problema. Nuevamente lo repito, tenemos aquí nuestro triángulo, yo tapo la fuerza y en la parte de abajo obtengo masa por aceleración. Si yo quisiera sacar la masa, tapo la masa y obtengo fuerza entre aceleración, y finalmente si tapo la aceleración obtengo fuerza entre masa. Ajá. Bien. En el caso de las leyes de Newton, únicamente vamos a utilizar este triángulo para resolver problemas y obviamente las tres leyes de Newton, ¿ok? Bien, pasando a la siguiente diapositiva, ahora tenemos pares de fuerzas. Ajá. Nosotros cuando decimos pares de fuerza nos referimos a cuando tenemos dos fuerzas que están actuando de manera paralela y en sentido opuesto. ¿Qué es esto? En este dibujo que yo tengo aquí abajo, tengo dos fuerzas. La fuerza 1 que se está dirigiendo hacia la izquierda y la fuerza 2 que se está dirigiendo hacia la derecha. Ajá. Cuando yo aplico estas dos fuerzas, voy a obtener un movimiento de rotación. Ajá. Estas dos fuerzas se tienen que aplicar al mismo tiempo y en sentido opuesto, si se dan ustedes cuenta. A eso nosotros le llamamos pares de fuerza. Dos fuerzas que están siendo ejecutadas en sentido contrario y de manera síncrona. Ajá. El concepto nos dice, es un sistema de dos fuerzas iguales, paralelas de sentido contrario y aplicados en dos puntos distintos, por consecuencia se crea un movimiento de rotación, que es el que tenemos aquí. Yo aplico la fuerza de este lado y aplico la fuerza de este lado y entonces las dos fuerzas al aplicarse van a provocar un giro. ¿Ok? Eso es para nosotros pares de fuerza. No se les olvide apuntarlo en su cuaderno como apunte. ¿Ok? Bien. Allí nosotros tenemos la primera condición de equilibrio. ¿Ah? La primera condición de equilibrio me dice que si yo tengo diferentes fuerzas actuando sobre un cuerpo como pares de fuerzas, que lo habíamos visto en la diapositiva pasada, todas esas fuerzas, la suma de todas esas fuerzas siempre me va a dar 0. Ajá. No importa cuántas fuerzas tenga. Yo puedo tener 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, las fuerzas que ustedes quieran. Todas esas fuerzas, si yo las sumo, me tiene que dar 0. Ajá. Esta condición de equilibrio la vamos a ocupar en el ejercicio, en el último ejercicio que ustedes tienen de su material, cuando tenemos un plano inclinado. Ajá. Pero el concepto es importante que lo sepan manejar y que sepan que es la primera condición de equilibrio. No se les olvide. Suma de todas las fuerzas igual a 0. Ajá. Esto nos permite que si todas las fuerzas sean igualadas a 0, nos encontremos en un sistema en equilibrio. Ajá. Yo no puedo tener un sistema en equilibrio, o sea, digamos que yo tengo, por ejemplo, el plano inclinado. El plano inclinado no puede estar en equilibrio si todas las fuerzas no son iguales a 0. Es decir, que no existiría el plano inclinado, no existiría ninguna fuerza en equilibrio si no se cumpliera esta regla que tenemos aquí. Ajá. Lo vamos a ejemplificar más con un ejemplo más adelante. ¿Okay? Bien. Nosotros también tenemos diferentes fuerzas. No solamente significa que una fuerza sea aplicada de manera física, que es decir, que si yo tenga que forzosamente tocar un objeto para poder aplicar una fuerza. Ajá. Existen también fuerzas que actúan a distancia. ¿Okay? Aquí tenemos un ejemplo, fuerza de interacción electrostática, llamada fuerza eléctrica, por ejemplo. Ajá. Un ejemplo de la fuerza electrostática. Cuando yo froto un globo, ¿ah? En el suéter, obtiene fuerza electrostática. Esa fuerza electrostática yo puedo colocar mi globo en el cabello y entonces el cabello se va a empezar a atraer porque tiene una fuerza electroestática el globo que tenemos aquí. Aquí tenemos un ejemplo en la imagen. Ajá. A eso nosotros le vamos a llamar fuerza electroestática. Es una fuerza que no necesariamente tiene que tocar para ser aplicada. Ajá. Aquí tenemos la fuerza electromagnética. La fuerza electromagnética sucede entre dos imanes. Recordemos que los imanes, cuando yo tengo, por ejemplo, una brújula, como lo dice aquí en el ejemplo, la brújula me indica norte, sur, este y oeste. Pero si yo le coloco un imán, la brújula se va a volver loca. Ajá, porque la brújula entra a una fuerza electromagnética y entonces pierde orientación y sentido. Ustedes pueden hacer mismos el experimento, colocar una brújula y colocar dos imanes o uno y van a ver cómo la brújula pierde
la dirección. Inclusive ustedes en sus celulares, si les ponen un imán suficientemente grande y ustedes ponen Google Maps, lo abren y le quieren poner la orientación de norte a sur, ustedes se van a dar cuenta que no funciona de la manera correcta, porque el celular entró en una fuerza electromagnética al yo colocarle el imán. Ajá. De igual forma, los imanes, cuando yo tengo dos imanes, tienen dos polos, ajá, uno de atracción y otro para repelerse. Ustedes mismos también se pueden dar cuenta que uno de los polos se atrae y otro de los polos se repele. Ajá. Eso es porque de igual forma entran en una fuerza electromagnética. ¿Okay? Bien, entonces pasamos a la siguiente diapositiva. Diferencia entre peso y masa. Ajá. La masa va a ser la cantidad la cantidad contenida en un cuerpo. Ajá, eso va a ser masa para nosotros. Y peso va a ser la fuerza de atracción que tiene la masa hacia el centro de la Tierra. Nosotros tenemos una fuerza de atracción hacia la Tierra. Ese va a ser el peso. El peso va a ser diferente en cada planeta, porque la fuerza de atracción no es la misma de aquí que en Marte. En Marte la fuerza de atracción es diferente. Ajá. Para nuestro caso, la fuerza de atracción o de gravedad es de 9.8. No es la misma la que tenemos aquí en la Tierra que la que tenemos en Marte. En Marte tenemos otra gravedad. Entonces el peso va a ser diferente en cualquier planeta. Pero la masa, esa sí va a ser igual en todos los planetas, porque es la masa que yo contengo. Ajá. Lo decimos aquí en este concepto. La masa de un cuerpo es la cantidad de materia que posee un cuerpo. Ajá. O bien la medida de la inercia del mismo. Ajá. Inerte habíamos quedado que es cuando un objeto no se mueve. Las unidades de masa son los kilogramos y gramos, mientras que el peso es la fuerza ejercida por la Tierra sobre los cuerpos y su unidad es el newton. ¿Okay? Entonces el peso va a ser newtons y la masa kilogramos. El peso es una cantidad vectorial y la masa es una cantidad escalar, eso apúntenlo. Ajá. Entonces el peso es la fuerza con la que me atrae al centro de la Tierra y la masa es la cantidad que yo contengo de materia. Ajá. Bien. Para calcular el peso, lo que necesitamos es la siguiente fórmula. Peso es igual a masa por gravedad. Ajá. Entonces, por ejemplo, si yo peso 70 kilos, imaginando, la masa, que son 70, la multiplicaría por la gravedad, 70 por 9.8, y eso a mí me daría mi peso. Ajá. Entonces aquí tenemos la simbología, m es igual a masa, g es igual a gravedad y el peso lo vamos a denotar con la letra W, eso es muy importante. Ajá. El peso juega un papel importante en otras fórmulas, entonces es importante que recordemos que el peso siempre va a ser igual a W. Ajá. Bien, tenemos el siguiente problema. Jorge tiene una masa de 60 kilogramos, ¿cuál es su peso? Tenemos como dato 60 kilogramos de este lado, la gravedad que es 9.81 y el peso que es el que vamos a calcular. Aplicamos nuestra fórmula multiplicando la masa por la gravedad, 60 por 9.81 y obtenemos que el peso de Jorge es de 588.6 newtons. Ajá. Esto se mide en newtons, no se les olvide. El peso es el que va a cambiar en cada planeta del sistema solar y la masa siempre va a ser la misma. ¿Ok? Pasamos al siguiente problema. Bien, ahora después del problema de peso, tenemos ahora el concepto de trabajo. El trabajo se va a definir como una cantidad escalar, o sea, solo tiene una magnitud. Ajá. Y el trabajo equivale a la fuerza por la distancia, como lo podemos ver en esta fórmula. Ajá. El concepto nos dice, el trabajo se define como una cantidad escalar igual al producto de la magnitud de la fuerza que actúa sobre un cuerpo para desplazarlo en la dirección de la fuerza. Ajá. Entonces, trabajo simplemente va a ser multiplicar fuerza por la distancia. Ajá. Eso, el trabajo, nosotros lo vamos a medir como joules. Ajá. El joule equivale a 1 newton por metro. ¿Ok? De hecho, aquí lo tenemos en la nomenclatura. Fuerza es igual a la magnitud de la fuerza que actúa sobre el cuerpo, D es el desplazamiento y T es el trabajo mecánico que realizamos. ¿Ok? Para ejemplificar esto tenemos el siguiente problema.
es el trabajo efectuado sobre un baúl al cual se le aplican 400 newtons de manera horizontal para desplazarlo 30 metros. Tenemos los datos que son fuerza, 400, distancia, 30 metros y obviamente nos están pidiendo el trabajo. Entonces aplico la fórmula, trabajo es igual a fuerza por distancia, sustituyo la fuerza que vale 400 y la distancia que vale 30 metros, es lo que tenemos aquí, realizamos la multiplicación y tenemos 12.000 newtons por metro cuadrado. Newton por metro, obtenemos joules. Ajá. Bien, aquí tenemos otro ejemplo. Ajá. Se levanta una bolsa cuyo peso es de 3.000 newtons desde el suelo hasta una altura de 1.5 metros. ¿Qué trabajo realiza la fuerza? Ajá. Aparentemente aquí tenemos que tener mucho cuidado porque el peso es una fuerza. Ajá. El peso habíamos quedado que iba a ser W. ¿Ok? Peso es una fuerza. Fuerza es igual a W igual a 300 newtons. Ajá. Entonces, aunque el problema me diga que es un peso, aplica para nuestro caso, para calcular el trabajo, porque es una fuerza. Ajá. Lo mismo con la altura. La altura es una distancia. Ajá. De un punto hacia arriba es una distancia. Entonces también, como se mide en metros, también aplica para nuestra fórmula. Ajá. Trabajo entonces es igual a fuerza por distancia. La fuerza la transformamos en el peso y la distancia en la altura. Es exactamente lo mismo. Hay que hacer lo mismo. Multiplicamos 3.000 por 1.5 y obtenemos 4.500. Newton por metro. Ajá. Newton por metro es igual a joules. No se les olvide. ¿Ok? Bien. De aquí pasamos a la ley de la gravitación universal. Ajá. La ley de la gravitación universal aplica principalmente, los problemas que nosotros aplicamos son para planetas. Ajá. La fuerza de atracción que tienen entre ellos es lo que nosotros vamos a calcular. Ajá. El concepto nos dice así: establece que la magnitud de la fuerza de atracción entre masas es directamente proporcional al producto de sus masas e inversamente proporcional al cuadrado de la distancia que los separan. ¿Qué es esto? Tenemos la fórmula, lo que yo tengo aquí. Lo que yo voy a calcular son fuerzas de atracción entre dos planetas. Ajá. Para yo poder conocer la fuerza de atracción entre esos dos planetas, tengo que multiplicar la masa de los dos planetas por la constante de gravitación universal, que es la que tenemos aquí abajo, que es 6.67 por 10 a la menos 11. Multiplico las dos masas por la constante de gravitación universal y todo eso yo lo voy a dividir entre la distancia que hay entre los dos planetas. ¿Ok? Entonces, la fórmula me dice fuerza es igual al producto de masa 1 por masa 2 por la constante de gravitación universal entre la distancia al cuadrado. Ajá. La distancia es la distancia que los separa. ¿Ok? Entonces M1 y M2 va a ser masa de los cuerpos en kilogramos. G es la constante de gravitación universal. Esta constante se va a definir por 6.67 por 10 a la menos 11. Como es una constante, habíamos quedado que las constantes no cambian. Esta va a ser siempre la misma. Tenemos la distancia y obviamente lo que queremos calcular es la fuerza de atracción. Como es una fuerza, se mide en newtons. ¿Ok? Es muy importante apuntar el concepto y las fórmulas. Ajá. Bien. De aquí nosotros pasamos a ya lo que es energía. Ajá. La energía básicamente se divide en dos. Tenemos la energía cinética, que es la que poseen los cuerpos en movimiento. ¿Ah? La energía cinética, entonces, es la energía que va a tener un cuerpo de un punto hasta el otro. Ajá. Se va a definir por la masa que nosotros tenemos y la velocidad que vaya a llevar ese cuerpo. Ajá. Para yo poder calcular la energía cinética necesito esos dos datos, masa y velocidad. ¿Ok? Masa se mide en kilogramos, velocidad metros sobre segundo, eso ya lo habíamos visto en la clase pasada. Y la energía cinética, al igual que el trabajo, se mide también en joules. Ajá. Energía cinética entonces va a ser igual a 1/2 de la masa por la velocidad al cuadrado. ¿Ok? Y también tenemos nosotros la energía potencial. La energía potencial es la que posee un cuerpo dependiendo de la posición y de la altura a la que se encuentre. Es decir, yo puedo tener, por ejemplo, una piñata que mide 3 kilogramos y tiene una altura de 3 metros y la energía potencial va a resultar en un punto aquí, pero yo puedo tener la energía potencial diferente si la piñata sube.
Ajá. Entonces la piñata va a tener diferentes energías potenciales dependiendo en la posición en la que se encuentre. A eso se refiere este concepto. Ajá. La piñata no va a tener la misma energía potencial en un punto muy bajo o en un punto muy alto. Va a ser diferente. ¿Ok? La energía potencial se mide, más bien la energía potencial, su fórmula es masa por gravedad por altura. Ajá. Pero también habíamos quedado que la fórmula del peso es masa por gravedad, que es lo que yo tengo aquí de este lado. Ajá. Masa por gravedad habíamos quedado que es el peso. Entonces, esta fórmula también la podemos escribir como peso por altura. ¿Ok? Entonces, energía potencial va a ser igual a peso por altura o bien masa por gravedad por altura. Cualquiera de las dos fórmulas que utilicen es correcta. Ajá. Dependiendo si el problema me da el peso o si me da la masa, utilizo una fórmula u otra. Ajá. M, masa igual a kilogramos, W es el peso en newtons, H es la altura en metros y la energía potencial se mide en joules. Ajá. De igual forma, la energía potencial, otro ejemplo que podemos ver aquí es, por ejemplo, un pedazo de bloque. Ajá. La energía potencial de ese pedazo de bloque no es la misma a esta altura que a esta altura. El bloque, su energía potencial va a ser diferente dependiendo la altura en la que se encuentre y también la masa que tenga ese bloque. ¿Ok? Tenemos aquí un problema. Una masa de 12 kilogramos se mueve con una rapidez de 20 metros sobre segundo. Aquí yo tengo 20 metros sobre segundo. Metros sobre segundo me indica que es velocidad, no se les olvide. Entonces tenemos masa y velocidad, que son los dos elementos que yo necesito para poder calcular la energía cinética. Ajá. Entonces escribimos datos como masa, 12 kilogramos, velocidad, 20 metros sobre segundo, y nos preguntan cuál es la energía cinética. Ajá. Tengo mi fórmula, ¿ok? Coloco la masa de este lado, la velocidad de este lado, y entonces sustituyéndola voy a obtener esto. ¿Okay? Un medio por la masa, que son 12 kilogramos, por la velocidad al cuadrado. La velocidad va al cuadrado, no se les olvide. Comienzo primero a resolver la velocidad, porque es un elemento que está al cuadrado. 20 por 20 me da 400 y lo multiplico por 12. Al yo multiplicarlo obtengo 2400. Esto es multiplicar 400 por 12 y después dividirlo entre 2. Entonces hago 400 por 12 y divido entre 2. Eso me va a dar 2400 joules. ¿Ok? Entonces primero aplico las multiplicaciones y al final divido entre 2. Bien. Después tenemos el siguiente problema. Una caja con libros cuya masa es de 20 kilogramos se eleva hasta una altura de 3 metros. ¿Cuál es su energía potencial? Ok, tenemos masa y tenemos altura. Entonces vamos a utilizar la primera fórmula que vimos de energía potencial. Anotamos primero los datos. Masa es igual a 20 kilogramos, altura 3 metros, gravedad 9.81 y tenemos energía potencial. Entonces, aplicamos la primera fórmula que es masa por gravedad por altura. Hacemos la sustitución de la masa que vale 20, la altura que vale 3 y la gravedad que vale 9.81. Al realizar yo la sustitución obtengo 20 por 9.81 por 3. Multiplico todo de manera directa y voy a obtener 588.6 joules. ¿Ok? Esa vendría siendo nuestra respuesta de este problema. Bien, finalmente tenemos el siguiente problema. Este problema se asimila mucho al último que ustedes tienen en su material. De hecho, para este tipo de problemas vamos a aplicar una fórmula. ¿Ok? Yo tengo una longitud. Este le llamamos nosotros plano inclinado. Tenemos un objeto con un peso. Recordemos que el peso es la atracción que tenemos nosotros hacia el centro de la Tierra, por eso la flecha va hacia abajo. Peso es igual a 2500 newtons. Altura 1.5 metros. Longitud 3 metros. Y nos preguntan qué fuerza debe emplearse para levantar un cuerpo, o sea, de 2500 newtons si se coloca al pie de un plano inclinado. ¿Quieren saber la fuerza que yo necesito para poder empujar este objeto de 2500 newtons? Entonces voy a escribir los siguientes datos. Peso, que es el que tenemos aquí. Altura, que es lo que tenemos acá, 1.5. Longitud,
del plano inclinado, 3 metros, y la fuerza, que es la que yo no conozco. Ajá. Fuerza es igual a peso, altura, sobre longitud. Esa va a ser la fórmula que nosotros vamos a utilizar para calcular planos inclinados. Ajá. Entonces sustituyen mi fórmula el peso, que son 2500, la altura, que es 1.5, y la longitud, que son 3 metros. ¿Okay? Multiplico 2500 por 1.5, como lo indicaba aquí mi sustitución, y eso me da 3750 newton por metro. Ajá. Eso lo dividimos entre 3 y obtengo finalmente 1250 newtons, que es la fuerza que se requiere para poder empujar este objeto sobre el plano inclinado. Ajá. Eso es lo que yo tendría que hacer, y este problema es exactamente igual al que tenemos que realizar en el material. ¿Ok? En el caso de la energía cinética y energía potencial, de esos todavía no hemos puesto ejercicios en el material. Sin embargo, en el material del viernes les voy a entregar problemas en donde apliquemos energía potencial y energía cinética. ¿Ok? Recordemos que todos estos apuntes que tenemos debemos de pasarlos al cuaderno. ¿Ok? Si hay dudas, no duden en decirme, no duden en mandarme un mensaje. Ajá. Para lo que ustedes necesiten. Si se atoraron en algún punto, en algún video, algún concepto no quedó claro, mándenme un mensaje y lo ejemplificamos, ¿ok? Con otro video, no se preocupen. Ajá. Por este video sería todo. Únicamente llegamos hasta esta parte. La siguiente clase vamos a entrar con electromagnetismo, calor y temperatura. Entonces, por favor, pasen todos los apuntes que vimos aquí a su cuaderno y resuelvan su material. ¿Ah?